buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Estamos de regreso a los temas cotidianos, a los temas políticos, económicos. Se acaba la vacación, la novela, el lenguaje y estamos de regreso a la economía. Hoy vamos a hablar sobre cuáles son las expectativas económicas de este año y para ello hemos invitado a un experto que nos ha acompañado ya varias veces, Mario Correa. Bienvenido, Mario. Al contrario, muchas gracias por Mario, la invitación. Encantado de estar aquí. A ver, Mario, si te hubieras invitado hace un año, seguro me hubieras dicho que la economía iba a crecer 1% y creció 3.5%. Antes de preguntarte cómo va a estar este año la economía, ¿por qué te tendríamos que creer si lo que mostraron los economistas en México y en muchos lugares del mundo es que se equivocaron rotundamente? Entonces, dales argumentos a los televisores para que se queden. Sí, fíjate que es curioso, pero, y creo que tú lo comentas bien, que los actos circenses tienen que ser breves y consisten en construir expectación alrededor y luego distraer la atención o concentrar la atención en un punto en especial. Es cierto que el crecimiento económico se esperaba, como tú bien dices, en 1% por parte de la mayoría de los analistas, salvo los pues siempre optimistas de Hacienda y tal vez Banco de México. Pero también el crecimiento para Estados Unidos se esperaba considerablemente bajo y fue de más del doble de lo que se observó. Fue un año especialmente complicado, como lo puedes ver en el comportamiento que han tenido los mercados, especialmente los mercados accionarios, que fueron un sube y baja en diferentes momentos. Y si ves los otros indicadores, por ejemplo, temas como inflación o como tasas de interés, ahí yo creo que los resultados no estuvieron tan disparados. Aunque en un sentido están muy mal, Mario, porque si tú crees que va a crecer poco la economía y tienes una inflación X, y luego la economía crece y la inflación sale igual, es que tu modelo está torcido. Bueno, yo no conozco un modelo que funcione todavía de nadie al 100%. De hecho, decía Alan Greenspan que ellos en la Reserva Federal en su momento eran los que tenían los modelos más avanzados para explicar variables como el tipo de cambio y pues no perdían la esperanza de a ver si algún día le lograban atinar. El tipo de cambio tú lo explicabas bien en alguna conferencia, no hay ni que tratar. Pero crecimiento e inflación, sí, en general habíamos sido bastante más acertados. Bueno, hay que recordar algo. Comenzamos el año diciendo que iba a haber una recesión por ahí del otoño. La pregunta es si era suave, si era suave o profunda. O profunda, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ahora, hay varias particularidades en el crecimiento que estamos viendo este año que creo que hay que... ¿El pasado? Bueno, perdón, el pasado, tienes razón, el 2023. Porque hay muchas cosas. Se revisaron las cifras de cuentas nacionales por parte del INEGI y de repente estamos viendo ¿Qué es eso? ya... Porque tú hablas como tecnócrata. Sí, ¿verdad? Es un viejo sesgo que uno tiene. Cambió el año base, es decir, el año que se utiliza como base para construir las estadísticas y entonces los indicadores... Y se cambia porque los balances de los distintos sectores de la economía van cambiando, entonces tienes que reajustar a eso. Se actualiza, por ejemplo, la canasta de bienes que normalmente compra el consumidor o las personas en el país, el peso entre los sectores, en fin, es una actualización que se da con cierta periodicidad y eso es parte de lo que estuvo por ahí, con algunas curiosidades. Por ejemplo, cuando en su momento vi este cambio que se dio en las cifras, la discrepancia estadística como que ahora se volvió más importante. Ahora explicas más consumo e inversión que lo que explicabas antes, pero la discrepancia estadística se amplió. Entonces hay ahí cuestiones raras. Yo no entendí nada de eso. ¿Tú lo entendiste, Federico? Perfectamente. Yo no lo entendí. Bueno, a lo mejor nos llevaría mucho tiempo, pero para no concentrarnos en ese tema de las cifras, creo que hay otros temas que hay que ver. Uno, lo que estamos viendo ahorita con la inversión en el país, que parece haber un boom, a mí me llama la atención que es bastante peculiar, porque sí traes crecimientos en algunos sectores, por ejemplo, en construcción de obra civil, que se refiere básicamente a pues, carreteras, puentes, etcétera, aeropuertos, diría. Pero lo curioso de esto es que si tú ves el resto de indicadores de la economía, pues pareciera que no es lo usual, ¿no? Con estos niveles de inversión tan fuertes que estamos viendo. Por ejemplo, el financiamiento de los bancos a empresas y personas físicas con actividad empresarial, pues prácticamente no está creciendo. Si tú ves nada más la producción de cemento, que es lo que deberías de usar para este tipo de proyectos, pues está con muchos vaivenes, porque es una serie que tiene mucha volatilidad, pero pues está básicamente plana. La producción de electricidad, siderurgia, por ejemplo,
crece fuerte en el 2021 después de la pandemia y ahorita ha venido cayendo. Estás observando este boom en la inversión, pero los precios de cemento, de varilla corrugada, pues están creciendo, pero a tasas del 6-7%, o sea, no a estos mismos niveles. Pero cuando ves consumo. En el consumo también están pasando ahí cosas curiosas que sí se está concentrando más, sobre todo en los servicios, porque ya cuando ves el comportamiento de la economía, las manufacturas están básicamente estancadas, ¿no? O sea, la parte que está creciendo de la economía es la industria, pero sobre todo la parte de la construcción, las manufacturas no lo están haciendo. Algunos servicios están creciendo, aunque ahorita en las cifras más recientes me llama mucho la atención que en el IGAE del sistema del sector financiero hay una caída brutal de más del 3%, si mal no recuerdo, y ya perdiste todo lo que habías ganado en años anteriores. Entonces, ¿cuándo esperas que crezca este año con esta? El 2024 yo estaría considerando un crecimiento ligeramente abajo del 2%, que es lo que está esperando todo el mercado. Ahora, el riesgo este año nuevamente sigue siendo especialmente difícil e incierto. El año pasado ya lo era y creo que la misma sorpresa que nos llevamos al crecimiento afortunadamente fue positiva, pero era un año muy difícil de prever. Me parece todavía más complicado en términos de incertidumbre por todo lo que está pasando en el mundo y por muchos de los efectos que me parece todavía no hemos acabado de ver, especialmente el de las tasas de interés que han subido los bancos centrales. Me parece que todavía falta ver este impacto en empresas, en consumo, y estamos hablando de Estados Unidos y del mundo, y en mercados financieros. Y algo que sí llama mucho la atención es que todos los pronósticos coinciden en que Europa le va a ir muy mal, o sea, en crecimiento. No hay un solo pronóstico de crecimiento que llegue al 1.5. O sea, es una crisis brutal la que está viviendo Europa, como que no lo registramos, pero claro, pues afecta a toda la relación. Porque a Estados Unidos le está yendo bastante bien. El año pasado fue espectacular. Pero es un hueco. Y nuestra economía está anclada en eso. Entonces, buena parte de la falla del pronóstico del año pasado es que creció más de lo esperado ahí. Estados Unidos. Este año, ¿cuánto se espera que crezca Estados Unidos? También por cerquita del 1%, abajito del 1%, o sea, se espera una corrección otra vez importante. Ahora, déjame comentarte, este año, ustedes que son fanáticos del horóscopo chino, es el año del dragón. Yo diría que va a ser un año en el cual los dragones andan sueltos. Y los dragones, yo definiría a estos líderes autoritarios de países con poder militar importante que están buscando objetivos específicos. Y que en este año, que por cierto se suma a otro año de desglobalización, lo que el Fondo Monetario Internacional llama geofragmentación, esto implica pues una competencia cada vez más feroz entre los países. Los recursos escasos pues van a estar en juego. Entonces creo que no es coincidencia que el año pasado tuvimos, además de la guerra ya activa en Ucrania, pues ahora la guerra en Israel, todo el Medio Oriente se está desestabilizando y creo que hay pues muchos intereses que en cualquier momento pueden generar más conflictos armados, con más disrupciones y más impactos en variables como los precios, los costos, las economías, bueno, el petróleo. Que está pasando ahorita en el canal de Suez. Exactamente, o sea, si hubiera un nuevo fragor bélico en Gaza y entrara Líbano y saber qué ocurriría, pues el precio del petróleo se puede disparar. Se puede, pero es bien interesante que hasta ahora, previo al conflicto Israel-Gaza, se preveía un aumento del precio del petróleo mayor y no se dio. No se dio. Lo que a mí me parece que estamos viviendo es que muchas relaciones causales que antes nos parecían muy obvias, pues no se dan igual y por eso diversos pronósticos que hacemos no salen bien. Yo creo que estamos en un cambio de paradigma de algunos elementos, porque uno supondría, nunca había habido, hasta que yo recuerdo, Mario, una corrección de la Fed, es decir, un esfuerzo de política monetaria para bajar la inflación tan rápido, con una afectación pues, muy extraña en el crecimiento. Lo que se espera cuando aprietas la tasa de interés es que baje la economía, porque baja la inversión, y no ha pasado igual. No, por lo menos. Porque tienes también una política fiscal muy expansiva en Estados Unidos, inyectaste una cantidad de dinero impresionante, pero es bueno el punto que mencionas, porque te diría que inclusive antes, a partir del COVID, cambian las series económicas. Esto es un cambio estructural en los parámetros, decimos los economistas. Y para explicarlo, lo diría de la siguiente manera. Imagínate que tú eres piloto de avión
y estás acostumbrado a ver la lectura de tus instrumentos, que el avión despega a 250 nudos, lo que sea. Y de repente empiezas a ver lecturas que no habías visto anteriormente porque algo cambió en tu avión, a lo mejor las alas se recortaron, qué sé yo, hubo un cambio estructural. Entonces, la lectura que te dan los indicadores ya es diferente y la interpretación que tienes que hacer pues cambia, ¿no? Y a lo mejor todavía no tenemos suficientes datos para ver en esta nueva realidad cuáles son esas relaciones causales. Yo creo que lo que hay que tratar de entender es cuáles son esos cambios estructurales. Y hay uno que creo que se vincula mucho a una gran oportunidad que tiene México. Y ese cambio estructural es que pues, del 2000 para acá, China se integró a la economía mundial de una forma históricamente nunca visto antes. O sea, que un país irrumpiera así en la economía mundial, que lograra transformar la estructura social y económica de su país, pasar de ser un país agrícola al más importante país manufacturero del mundo, con una fuerza laboral, yo diría, gigantesca, casi infinita, con salarios muy bajos de arranque. Eso fue una ruptura para el mundo. México, que iba bastante bien en el Telecán, en el 2000, pues nuestra forma de articularnos con los Estados Unidos se destruye porque hay un señor más barato, más eficiente, que además tiene y muy activo, porque muy activo. Revisa uno, por ejemplo, el principal socio comercial en América Latina y en 20 años se pintó de rojo de chino. Salvo México, es el principal socio comercial. Pues mira, todo esto que describes son los beneficios del proceso de globalización internacional que tuvimos en esas 2 décadas. Beneficios que, como todo en la vida, unos tienen ventajas y otros tienen costos. Ahora estamos viendo lo opuesto, una desvinculación. Ya hoy China es menos importante. Las importaciones que hace Estados Unidos de China son menores a las que hace de México. Y eso, gracias al Telecán, que estamos celebrando ahora 30 años, es una enorme oportunidad para el país, porque nos toca ya con un país que aprendió a estar integrado en el mundo. Cuando hicimos el Telecán, pues las cosas no salieron como se esperaban en muchos ámbitos, quizá porque fue un shock muy fuerte para la economía, pero ese shock ya lo pagamos, ya lo pasamos. Yo lo quisiera tratar de entender, porque no lo entiendo, es por un lado está todo este discurso del nearshoring, sí vemos mucho interés, ver los parques industriales llenos, ves inversión extranjera a niveles altos, ves nuevos actores dando vueltas por México. También ves fuga. El capital, también, sí, digamos. Es un lado y el otro. Sin duda, ¿no? Pero la parte que está transformándose, ¿qué impacto te puedes imaginar tendrá en la economía mexicana y qué tanto explica en alguna medida estos errores de pronóstico tan potentes que se tuvieron el año pasado? Pues mira, depende de que hagamos la tarea o no la hagamos, y hasta el momento no la hemos hecho. Es decir, pero funciona sin tarea, es lo increíble. Pero entonces, ¿por qué los pronósticos de crecimiento, si tú ves el promedio de analistas, para este año y el que sigue estás hablando de 2.4, 2%? ¿Dónde está el nearshoring en ese pronóstico? En el año pasado, el pronóstico de crecimiento para este año era 1 y cacho, viniendo de una economía, es decir, sí subieron los pronósticos, sí subió el nivel de actividad. Sí, pero nuevamente, hablando del nearshoring, que ahorita yo creo que lo tenemos en la narrativa y en los medios, pero no en la realidad todavía, porque para aprovechar esa oportunidad tienes que hacer varias cosas, ¿no? Pues vamos a hacer un corte para regresar a cuáles son esas cosas. Estamos platicando sobre la economía mexicana del 24 con Mario Correa. En un momento estamos aquí de regreso en Primer Círculo. A ver, Mario, yo tengo una pregunta de dos asuntos que me preocupan. La semana pasada leí, y digo en dónde, en La Jornada, un amplio reportaje sobre el crecimiento del plástico, tarjetas de crédito, de manera desmedida, y el no pago en paralelo. Hoy viene en El Financiero, no en El Economista, viene de nuevo una nota al respecto, y El Economista trae una gráfica muy interesante sobre el monetario, sobre el crecimiento del flujo monetario en la economía mexicana, que se está disparando, bueno, de manera muy acentuada. A mí me preocupa lo primero porque ya lo vivimos. El no pago puede ser falta de cálculo de las personas que compran con su tarjeta, las tasas de interés, que los ingresos no estuvieron a la altura de lo que se esperaba, pero es un asunto
que puede poner a los bancos realmente en una situación delicada. Pues mira, sí es un tema que hay que ver. Ahora, las estadísticas recientes que tenemos son las de noviembre, y en noviembre sí se ve el saldo de tarjeta de crédito que se da un brinco muy fuerte, que no lo hacen las de nómina o el crédito de créditos personales. Pero es el Buen Fin. Entonces es probable que ahí pues mucha gente haya aprovechado y salido a usar su tarjeta de crédito. Todavía no es necesariamente una señal de peligro, ¿no? No sabemos si están pagando esos créditos, todavía no hay datos de eso. Lo vas a ver hasta un poquito más adelante, después de la cuesta de enero, ¿no? Entonces yo ahí todavía quizá no me preocuparía. El tema de la cantidad de liquidez que hay en la economía, especialmente en billetes y monedas, creo que tampoco es un tema para preocuparse, porque lo que hace al final del día Banco de México es proveer la liquidez que necesita la economía a la tasa que ellos determinan. Que es una tasa alta. Y es una tasa alta. O sea, si tú comparas la tasa de interés de México con la de Brasil, donde históricamente por muchas décadas, Brasil necesitaba una tasa de interés real, es decir, descontada de la inflación, bastante superior a la mexicana, hoy es al revés. Y eso no es una buena noticia. No, pero curiosamente has tenido este incremento impresionante en la tasa de interés y tu economía está creciendo. Es otra de las rarezas, de las peculiaridades que estás teniendo. Y el paradigma ya no funciona con tanta claridad. Hay un periodo de tiempo que tiene que transcurrir para que empiece a tener efectos sobre la economía. Pero históricamente era más rápido, o sea, era menos amplio el lag. Por eso fallaron los pronósticos, porque en Estados Unidos decían, si sube la tasa tanto, pues va a caer la inversión y el gasto, y no sucedió. El periodo de reacción no fue el que se imaginaban o pronosticaban. Pero en esa incertidumbre, tú decías hace rato que los gobiernos tendrían que estar haciendo su tarea, o por lo menos el gobierno mexicano tendría que estar haciendo su tarea. Es un mundo nuevo, los parámetros son complicados, pero sí parecería que hay cosas que habría que estar haciendo. Si uno compara lo que está haciendo Vietnam, está ganando más de lo que China está dejando de exportar a Estados Unidos, de lo que México está ganando, pues está haciendo una política muy estratégica para traer cierta inversión, proveerle ciertas cosas, etc. ¿Qué tendría que estar haciendo el gobierno mexicano para aprovechar mucho mejor el nearshoring? Mira, el punto número uno es Estado de Derecho. Estado de Derecho quiere decir que tú garantizas que los que vienen a invertir en el país van a tener seguridad de que sus inversiones van a ser respetadas. Entonces eso te genera pues un nivel de incertidumbre que bloquea cierto nivel de Yo de lo que observo, Mario, no creo que esa sea la restricción y más importante. Yo lo que observo... Hay otras cosas. Es infraestructura. Energía eléctrica. La cantidad de energía que necesitas tener energía suficiente, abundante, confiable y a precios competitivos y cada vez más de fuentes limpias, energía verde. Hasta el momento, hasta donde yo he observado, la disponibilidad de energía no ha sido todavía un cuello de botella, pero ya lo estás empezando a ver en varias partes del país. Y no hemos invertido lo que se requiere en generación de energía eléctrica. Y en transmisión. Y en transmisión por la política energética que tenemos durante Pero además las encuestas a los empresarios son en ese sentido bastante claras y coinciden con lo que decías. No es exactamente un panorama así como muy atractivo. Cuando tienes a un país como Vietnam que está siguiendo el librito, ¿no? O sea, certidumbre jurídica, infraestructura, energía verde. ¿Sabes? A lo mejor, ¿cómo lo podríamos describir? Necesitamos tener claridad de largo plazo en este país. O sea, tener proyectos de infraestructura de 20 años o 30 años, ¿no? Creo que buena parte de la caída que hemos tenido en la productividad en la economía mexicana, que viene ya de hace varios años, la puedes describir por factores o de muchas formas, pero creo que algo que te refleja fundamentalmente es que no estamos logrando cooperar como podríamos a nivel país. Cooperar quiere decir, oye, se necesita una carretera nueva de México-Querétaro, pues el señor la puede hacer, es su negocio, a eso se dedica, lo puede hacer de acuerdo a lo que le conviene al país. ¿Por qué no permitimos que el señor la haga? Yo creo que en los países donde ocurren las cosas, se generan aumentos en la prosperidad, en el ingreso de las personas, tienes gobiernos que son más bien orquestadores. Mientras que hay otros países donde tienes gobiernos que son los que determinan qué es lo que se tiene que hacer, quién, cuánto va a pagar,
Y es ahí en donde no crecen las cosas, no se da la... Increíble es que en China había un gobierno así y creció muchísimo, pero es un ecosistema muy distinto. Y tienen una serie de problemas importantísimos en su economía que se está empezando, si no a colapsar, a tener una serie de contradicciones internas que les está impidiendo ser esa potencia que todo el mundo pensaba que iba a ser la economía de China. Entonces les funcionó un rato, pero ya no les está funcionando, porque sí salieron de un nivel de... No, claro, bajaron la pobreza. Fue el país que más se benefició quizá de todo el proceso de globalización en cuanto a la reducción de la pobreza. Sí, como 500 millones de personas. A ver, se nos está yendo el tiempo y a mí me interesa mucho escuchar tu opinión. Yo tengo la impresión de que, por fortuna, el nuevo TEMEC nos está dando algunos anclajes de certidumbre de mediano y largo plazo y que a veces no lo valoramos. Porque lo que está creciendo, el nivel de crecimiento de las exportaciones, por ejemplo, el sector automotriz, es notable, y autopartes, y bueno, pantallas, y etcétera. Pero ese TLC, ese TEMEC va a revisión el 25. Entonces, no sabemos con qué presidente. Y no sabemos con qué presidente. Estos 30 años que tenemos de TEMEC nos ha dado, sea como sea, un grado de expectativa razonable en ciertas cuestiones. O sea, tener encima los paneles, perdón, pero a mí me da gusto porque te obliga a fortalecer el Estado de Derecho, a respetar las reglas y los acuerdos del TEMEC. ¿Cómo ves tú el asunto de encaminados a la probable revisión? Pues mira, me preocupa que se vaya a poner en tela de juicio, ¿no? Que esto es uno de los grandes artífices de la prosperidad que se ha generado y se puede generar en el país, tanto por el lado de allá, dependiendo quién gane la presidencia, como por el lado de acá. Es una de las herramientas más importantes que hemos tenido para poner a la economía en un estado muy diferente al que teníamos en los años 80. Entonces sí es algo que hay que valorar y aquilatar. Tener estas instituciones que sí es cierto, restringen hasta cierto punto, ¿no?, la voluntad de ciertos actores, pero esa misma restricción permite darle certidumbre de largo plazo a las decisiones. Y esto es algo necesario para que cualquier economía crezca de forma razonable, ¿no? Fíjate que algo que nos falta en el país nuevamente es cómo le hacemos para extender la mirada más allá del sexenio. Sí. Y no es nuevo. Yo me acuerdo hace tiempo cuando entró Peña Nieto, que estábamos analizando ahí los proyectos de infraestructura que tenía el Plan Nacional de Desarrollo. Había, si mal no recuerdan, como 520. ¿Saben cuántos terminaban después de que saliera Peña Nieto de la presidencia? 2. Uno de ellos el aeropuerto de Texcoco. Que ya no se hizo. Entonces, bueno, ¿cómo es posible? Un proyecto de infraestructura, estás hablando de una presa, diseñarla, planearla, conseguir el financiamiento, hacer el roadshow, conseguir a los ingenieros, ponerlos a... Estás hablando de 5 o 10 años, pero si el país se acaba cada 6 años, pues es muy difícil lograr tener esa infraestructura que es la que te permite ese tema impulsar el crecimiento. Vamos a una crisis hídrica por donde la queramos ver, incluso en el Valle de México, hay que decirlo con toda claridad, y esa crisis hídrica pudo haber tenido un paliativo si se hubieran hecho las inversiones de presas en las pocas cuencas que nos quedan, porque ya tampoco hay demasiadas. ¿Sabes cuál es un problema ahí que tiene que ver con la percepción política? Que ese tipo de proyectos no son sexys, no son políticamente rentables, porque están enterrados, sí, ahí, como el nadie drenaje. los ve, o sea, se va causan 40% puros del agua. disgustos en la población, ¿no? Y el político que los empieza normalmente no es el que los termina y los entrega. Entonces es mucho más redituable hacer cositas de corto plazo, ¿no?, que la gente aplauda y, desde el punto de vista político. Increíblemente complejas como el Tren Maya, que por la lógica seccional la acabó en 6 años, pero lo acabó como lo acabó. Hacer esa obra en 6 años es admirable. Pues no lo sé. Desde el punto de vista político, lo pudo hacer. Bueno, es que este presidente ha tenido una cantidad de poder como no se había acumulado en, tú me dirás, cuántos sexenios. Pero yo no lo pondría como un éxito. Cuando ves los sobrecostos de las obras de insignia, como les dicen, es brutal. O sea, en la refinería estás hablando de, no sé, 50%. No, ya vamos por lo menos en 2 veces, quizá lleguemos a 3. 100%, bueno, comenzaron en 8, ya estábamos en 15. Estamos en 18. 18, bueno, pues es una locura. Mira, si hubieras tenido las filas de inversionistas metiéndole lana al proyecto, te diría sí fue un gran éxito. Será una discusión para otro momento. Yo estoy de acuerdo en los sobrecostos, que fueron unos sobrecostos escandalosos. Estoy de acuerdo que no eran obras necesarias, pero sí es admirable que las pudo hacer. Pero eso es un problema, no es una ventaja. Admirable a mí me parece
la uso provocadoramente. Pero en fin, Mario, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Un placer Mario, como siempre. qué gusto verte. Encantado. Nos vemos aquí la próxima, en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante en Primer Círculo. Muchas gracias.